Y por eso te doy paso a vos, querido Fede Lamas. Sí, porque una de las cosas que estamos hablando, porque yo también tengo acá otra Ven, lo tenemos edición, casi todos ese libro. otra edición de Dinámica de lo Impensado, en la que, a ver, una de las cosas que vos decías recién tiene que ver con desmitificar también un poco a Panzeri, porque una recientemente se suele hablar de distintos lados, desde medios de comunicación, todo para tratar de denostar ahora a Dante Panzeri. Yo particularmente con algunas cosas no estoy tan de acuerdo con lo que escribía en su momento. Lógicamente también tiene que ver con el paso de los años, ¿no? Estamos Claro, hablando de totalmente. es muy difícil analizar una persona, lo que se escribe hace 50 años o más, porque vos dijiste del 67, dijiste esto. Exacto. Bueno, estamos haciendo esa cuenta y lógicamente pasaron muchas cosas en el medio, pero también marqué algo particular que tiene que ver con una situación, con una práctica que hoy está dentro del fútbol que tiene que ver con la psicología. Y leo así un breve repaso, voy a leer una breve parte que está en Dinámica de lo Pensado, que entre otras cosas dice: todo ello amparado por una prédica periodística de muchos gimnastas de la intelectualización encargados de literaturalizar el fútbol, ha hecho posible la actual obra maestra de la psicosis tecnológica como una crítica despiadada al fútbol. Básicamente hace una lista de todas aquellas personas que técnicamente le hacen mal al fútbol y habla de entrenador, director técnico, preparador físico, kinesiólogo, una serie de casi 22, incluso con la ironía, porque en un momento pone meteorólogo, como si el meteorólogo estuviera parte dentro de esta lista, y sostiene que entre esta lista está el psiquiatra o psicoanalista. Entonces, ahí, particularmente, yo ahí me frené. Bien. ¿Por qué? Porque la ironía también entra dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría, de esta crítica que le hace por qué se mete Panzeri a la psicología. Bueno, entonces yo ahora retrocedo un poco y pienso, imaginemos nosotros hoy, en el año 2022, cómo la psicología nos sirvió a nosotros, la psicología deportiva, para estar en uno de los momentos más felices de nuestros últimos tiempos. Tal cual. Estamos hablando de todos somos Montiel. Todos somos Montiel. ¿Se acuerdan de ese penal? Lógicamente se acuerdan de De Paoli, que festejando eso. Y acá una persona que hablaba al respecto era Sandra Rossi, que es una encargada de neurociencias dentro del conjunto del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, que cuando Montiel mete el gol, festeja, sale, lógicamente salimos campeones del mundo, no salimos todos juntos. En un momento, después de pasado mucho tiempo, se le preguntó a Sandra Rossi qué tiene que ver o qué hizo o por qué pateó Montiel así, y dio un detalle. Lo vamos a escuchar y vamos a ver que en algún punto también festejamos todo por esto. Lo escuchamos. Si lo invertimos y hablamos, por ejemplo, del último penal en la Copa del Mundo que pateó Te Montiel. estaba por preguntar por Scaloni y su cuerpo técnico, sí. Bueno, cuando Montiel va a patear el penal, si ustedes lo buscan en YouTube, A Montiel se ve tuviste 8 años laburando sí, con él, un montón aparte, de con tiempo, Cachete. un montón de tiempo. Nosotros trabajamos bastante también con ellos con las técnicas respiratorias. ¿Por qué? Porque, viste, parece que las técnicas respiratorias... Él respira, claro, toma aire, suelta el aire. Exacto. Eso tan simple y tan humano, y que lo podemos hacer cualquiera de todos nosotros, tiene una repercusión en el cerebro que es muy potente. Cuando uno inspira por nariz, en el fondo de nuestras fosas nasales, hay como unas celulitas que están ahí todas juntitas, que se llama bulbo olfatorio, no importa cómo se llame, que cuando pasa el aire se estimula. Y eso tiene una autopista hacia el centro de nuestro cerebro, que es donde están nuestras emociones. Entonces, cuando eso se estimula, va a calmar las emociones. Tenemos que agradecer el penal de Montiel también. A Este Sandra. aplauso para vos. No, el penal lo hizo Cachete, no hay, Sí, no hay duda de eso. Pero bueno. El tema es que el alto rendimiento usa todos sus recursos. Claro. Bueno, ahí lo escuchábamos a Sandra Rossi, que una de las cosas que decía era que, lógicamente, la psicología lo ayudó a Gonzalo Montiel para meter ese penal. Pero, a ver, nosotros nos podemos decir, y
leyendo a Panzeri, lo que dice básicamente, entre otras cosas, no es solamente que la psicología no sirve, sino que en realidad es una crítica velada muy importante a lo que significa el valor del juego, qué es el juego y dónde se va perdiendo el juego. Cuando leemos a Panzeri, en realidad lo que tenemos que leer es que la psicología sirve como un remedio para la presión y la salida del juego que en realidad tienen los jugadores. Parece muy complicado decirlo así, parece muy complicado nombrarlo, pero lo que prima es el juego, la idea de divertimento, y después todas las cosas que se van acercando en cuanto al deporte de alto rendimiento, va complicando eso también a los propios jugadores. Para eso hablamos con una psicóloga deportiva, con Vanina, que nos va a contar por qué es tan importante la psicología deportiva más allá de los momentos importantes. Y de fondo vas a tener al Dibu Martínez, otro campeón del mundo, que aplica su mindfulness, como decirlo así, para enfocarse, que también es parte de la psicología. Pero escuchemos principalmente a Vanina lo que nos tiene que decir con respecto a lo que significa para un futbolista tener apoyo de la psicología y tener herramientas. Lo escuchamos. El deporte es un juego, pero si estás en un deporte que luego tu camino es hacia la profesionalidad y ya deja de estar relacionado al juego y tiene más que ver con algo más complejo como la patología. No está muy vinculado a la sanidad, el alto rendimiento. En lo formativo sí, el deporte es juego, pero después deja de ser juego. Ya en la medida que entra en juego la profesionalidad y el dinero, entonces ahí con más razón se va perdiendo un poco de ese juego, se complejiza todo y es mucho más importante el acompañamiento para que puedan entender de qué trata, porque seguramente el deportista está ahí por el juego. Un futbolista quiere jugar fútbol. Después vienen todos los condimentos, que también son interesantes para él y es lo que seguramente buscó, pero a veces se le escapa de las manos. Bueno, ahí escuchamos a Vanina Rojas, que es psicóloga deportiva, que entre otras cosas trabajó mucho tiempo con Almirón y con el ex técnico de Boca, principalmente cuando estaba en Lanús, y actualmente trabaja con otros con otros deportistas de alto rendimiento, incluso con personas que fueron a los Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Pero más allá de eso, ahí hay algo que decía que es el juego y alto rendimiento. ¿Qué diferencia hay? Porque si leemos a Panzeri, una cosa que es la crítica al alto rendimiento, a la presión, a lo que se mete de un lado, a la plata, y los jugadores pensando en cuánto sale, en cuánto tengo que trabajar toda la vida para ganar y todo lo que es la presión. Bueno, eso funciona la psicología como un remedio a una enfermedad que tiene el capitalismo. No parece así porque los futbolistas justamente trabajan y juegan y pasan de ser un juego a un trabajo. Sí. Y ahí hay una crítica también velada. Sí, a ver, claro, ya dijimos al inicio que hablábamos de un Panzeri de hace más de medio siglo. Exacto, ¿no? sí. En el fútbol recordamos, no solo las presiones crecieron, las redes sociales sobre los jugadores de fútbol, pero se multiplicaron esas presiones. Hubo suicidios de jugadores de fútbol. Y entonces uno entiende todo el nuevo aporte. Claro, Panzeri era no solo de otra escuela en el fútbol, de otra escuela en el tiempo. Lógico. Uno para ir al psicólogo tenía que estar loco, más o menos. Sí, claro. Estás loco, analízate, ¿no? No cualquier problema normal de la vida, ¿no? Había que aguantarse. Lo que tenemos que ser machos y aguantarla. Mucho más en un ambiente como el del fútbol, sí, Franco. Sí, totalmente. Y aparte hay que rescatar algo que es buenísimo lo que trae Fede, porque también trae la técnica del Dibu Martínez. Y vaya si hay arquero que juega con la mentalidad del otro para atajarle los penales. Sí. Que es el Dibu Martínez. Sí, una cosita antes de pasar, Manu. Pero el Panzeri, que extrañamos también, hubiese criticado duro al Dibu Martínez. Claro, Sí, tal cual. Sí. Algunas excentricidades gastadas, que como son nuestras, no nos fijamos del mismo modo. Si eso nos lo hiciera el arquero inglés, ¿qué habríamos dicho del arquero inglés? Sobrando, gastando, humillando inclusive al ejecutante del penal, si el penal hubiese sido Montiel, el ejecutante del penal era Montiel. Sí. Traslademos la situación a la inversa. A veces está bueno porque de eso se trata también el deporte. Sí, también hay que pensar que no solo Panzeri escribió hace 50 años, sino que el fútbol en 50 años cambió demasiado, ¿no? La vida. La vida, todo, pero digo, pensemos en el jugador de hace 50 años, cómo era su vida profesional, que era muy
muy exigua en cuanto a lo que hacía para ser profesional. Hoy el profesional es un profesional de 24 horas que tiene que trabajar en todas las áreas para poder estar a la altura de sus otros colegas, ¿no? Sí, y a es su muy vez- distinto el trabajo Y a social. su vez, como el dinero es mayor también, Ujú. son niños, son jóvenes que a los 20 años tienen mucho dinero a veces, mucha tentación, porque hacer un gol en la primera de Boca, River, San Lorenzo, el que fuere, hacer un gol ahí te garantiza otras posibilidades en la vida. Lógico. Y entonces hay que estar preparado para eso. ¿Qué tenemos ahí? A ver, tenemos también gente del chat que se pone en la conversación. Neru Mariposa dice, la ciencia ayuda al fútbol, pero el fútbol es una pasión. Y uno, el jugador, lo hace con el estímulo muscular llamado corazón y sudor. Acá Manuel Bien. Maida, que es un seguidor habitual del programa, y hoy dije bien tu nombre, Manuel. Lo más cercano que debe haber a Panzeri en la TV deportiva, dice, son los panzones de traje que gritan y dicen boludeces. Yo leí hasta panzones, me asusté, pero cuando dijo de traje ya me alivió un poco porque no hablaba de mí. Me falta el traje nomás. Liliana, a mí, ¿eh? claro, que dice equipazo, buenos muchachos. También muchos saludos, acá estamos esperando el programa. Y también aquí dice Manuel que no hubiéramos dicho nada, se la mandábamos a guardar al ángulo en referencia a Maradona y también su juego psicológico con Inglaterra, ¿no? Sí, No, decir- que es importante, lógicamente, esto de que hablamos de traemos a Panzeri ahora, lógico que cambió, pero también por eso es importante leerlo ahora, porque hay que leerlo como si estuviese en qué momento se escribió. Claro, con esa contextualizarlo en el momento que se escribió. Claro, y Sí. también no enojarse con un libro porque No. te está diciendo otra forma de vista de cómo se pensaba Igual hace no está mal también discutirlo, ¿no? Claro, completamente. Esta cuestión de la lista de profesionales que él dice que no sirven para el fútbol. Bueno, hoy creo que ha quedado demostrado que la mayoría de ellos, hasta el meteorólogo te diría, el canchero hoy incluso es una persona muy importante.